¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Quería hoy compartir con ustedes una historia que es un poco la historia de cada uno de nosotros y fue escrita con la intención de que cada uno de nosotros, de que cada ser humano pueda reflejarse en ella. Una historia universal que es siempre actual en cada época y en diversas circunstancias. Se trata de la historia de Ulises, escrita por Homero, y en concreto de un episodio de la vida de Ulises que fue llamado luego en psicología como el semicírculo de Ulises. Creo que vale la pena estudiarla un poco y también para compartirla con nuestros seres queridos. Si ustedes son docentes o catequistas o padres de familia, ¿no? O sacerdotes o religiosas, creo que pueden usarla para sacar temas de gran importancia para la vida, ¿no? Así que bueno, le voy a pedir un poquito de paciencia y voy a tratar 4 puntos, o la voy a dividir en 4 puntos, mejor dicho, ¿no? El primero es la historia en sí, el segundo es el dilema, el tercero la respuesta de Ulises y el cuarto las consecuencias. Acerca de la historia en sí, bueno, la vida de Ulises está entrelazada con la guerra de Troya. Ulises es rey de Ítaca y está muy feliz, muy arraigado en su isla, está arraigado en su tierra, ¿no? Maravillosa, rodeada de un mar espléndido, ¿no? Azul, turquesa, con esos acantilados tan lindos, tan típicos de las islas griegas, con los olivares, los sembradíos, las manadas de ovejas, ¿no? Los viñedos, algo espectacular realmente, ¿no? Hasta el día de hoy yo no conozco, pero me encantaría poder conocer todo lo que son las islas griegas, ¿no? Bueno, Grecia estaba formada por ciudades-estados y Ulises o Odiseo era rey de Ítaca. Aparte era rey, ¿no? Entonces tenía una relación del todo particular con su tierra. Estaba arraigado en su tierra, en su trono. Estaba enamorado de su mujer, Penélope, que había tenido recientemente un bebé, ¿no? Telémaco de nombre. Este hombre feliz, que llevaba una existencia realmente serena y placentera, se encuentra en medio de una guerra que no es la suya, porque Grecia es una alianza, es una unión, una confederación de, como dije, de pequeños estados, y una parte de Grecia le declara la guerra a Troya, en fin, por circunstancias que no vienen al caso, pero una guerra, digamos, de conquista, de invasión, de rapiña, ¿no? Y Ulises, que era un gran guerrero, digamos, sintió que no era su guerra, no era que estaban atacando Ítaca, sino que lo convocaban a él, como a todas las grandes o a todas las ciudades, para unirse en contra de Troya. Ulises entiende que no es su guerra y entonces no quiere ir, pero está obligado a ir porque es miembro de esa alianza natural entre los griegos. Llega a Ítaca una embajada, ¿no? Está liderada por Menelao, que es uno de los reyes principales, y por otras personas, en fin, que vienen a hablar con Ulises, bueno, a ver cuántos barcos va a poner, cuántos soldados va a poner, cómo vamos a organizar la ofensiva contra Troya, ¿no? Y Ulises, en fin, cuando lo reciben a esta comitiva en el muelle de la ciudad, de la isla, le dice: mire, discúlpenos, pero nuestro rey se volvió loco, perdió la razón, ¿no? Se enloqueció, así que no va a poder ir a la guerra. En realidad era mentira. Ulises que era un hombre muy inteligente, muy creativo, y en eso Homero siempre insiste, en la inteligencia de Ulises.
Y bueno, finge él estar loco, entonces no puede ser, qué sé yo. Entonces van al palacio y ahí en el campo está Ulises, cercano al palacio, arando un campo y con una junta rara de animales, y lo más raro que en lugar de tirar semillas al campo, tira sal, ¿no? Es como tirar veneno, no se puede sembrar sal. Entonces Ulises está sembrando sal. Obviamente perdió el uso de la razón, piensan los Menelao, etcétera, ¿no? Pero hay uno llamado Palámedes que parece que era más inteligente que los demás y se da cuenta de que Ulises está fingiendo. Y para tener certeza de que así es, ordena traer al pequeño Telémaco, que era un bebé, ¿no? Se lo arrancan de los brazos a Penélope y lo ponen enfrente del arado de Ulises, sobre la línea de arado, ¿no? La línea recta. De modo que este hombre, la comitiva, piensa que, bueno, si Ulises sigue sembrando y atraviesa con su arado, con el filo de su arado, el cuerpo del bebé, lo parte al medio, quiere decir que está loco, ¿no? Porque no puede distinguir un bebé de un terrón de tierra o de una piedra o de un tronco, no sé, cosas que se encuentran en el campo, ¿no? Y si en cambio Ulises hace el semicírculo, ¿no? Esquiva a su pequeño bebé para no matarlo, entonces quiere decir que está sano. Esa es la historia. Vamos al dilema. Bueno, el dilema está claro. Si Ulises sigue arando y pasa por encima del bebé, logra librarse de la obligación de irse mucho tiempo de su casa, mucho tiempo. De hecho, la guerra de Troya duró muchos años y después el retorno, que está narrado en la Odisea, duró muchos más años, ¿no? Aunque no era tan lejos, los dioses se habían puesto en contra de Ulises, qué sé yo. De hecho, cuando vuelve a Ítaca, Telémaco ya es un hombre, no es un guerrero. De modo que han pasado 15, 20 años, más o menos, ¿no? Mucho tiempo. Ulises sabía que iba a ser así. Y entonces, si seguía arando, pasaba por arriba del cuerpo de su bebé recién nacido, se libraba de la guerra, podía permanecer en su trono, en su tierra con su mujer, pero a costa de la vida de su hijo. Si hacía en cambio el semicírculo, él salvaba de la muerte a su hijo, pero se condenaba, entre comillas, a un exilio, a una separación muy larga, muy dolorosa, que no quería él, porque, repito, no era su guerra, ¿no? Este es lo que Homero presenta, es un poco en este dilema, un poco la existencia humana, ¿no? La existencia humana, nuestra existencia personal, muchas veces nos pone frente a dilemas, no tan graves, o quizás sí, pero generalmente no tan graves como el de Ulises, pero nos hace entender Homero que en la vida no hay una solución que pueda satisfacer todos nuestros deseos. Siempre el dilema precisamente consiste en que uno tiene que darle prioridad a una cosa, sacrificando otra. No podemos tenerlo todo. Ulises no podía conservar a su hijo y quedarse en su casa. O bien quedaba en su casa, en Ítaca, o bien conservaba a su hijo, ¿no? Esto es un poco el sentido de la tragedia griega, aunque no es una tragedia obviamente, porque acá no hay un destino, sino que es la libertad lo que define la decisión humana, ¿no? A diferencia de la tragedia que está gobernada por un destino independiente de la libertad humana, acá Ulises es un hombre, como cada uno de nosotros, frente a un dilema y tiene que decidir. Bueno, en tercer lugar, entonces, la decisión. Ulises efectivamente hace el semicírculo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, obró bien. Sí, obró bien, en forma correcta. ¿Cómo llamaríamos a la respuesta de Ulises a este dilema? ¿Heroica? Y no, porque es algo que creo que todos nosotros haríamos. Es algo humano,
es propio del hombre obrar en forma justa, es lo normal, lo natural. Digamos, en palabras de un psicólogo, Ulises obró como un hombre sano. Es una respuesta sana. Hay una respuesta enferma, ¿no?, que hubiera sido pasar por encima de su hijo, y hubo una respuesta sana, que es la de priorizar la vida de su hijo sobre su propia comodidad y su propia seguridad, ¿no? Y de modo que lo que Homero le está diciendo a los griegos, no tengan en cuenta que la Ilíada para ellos era como la Biblia para nosotros, ¿no? Era el libro donde uno se veía reflejado cómo debe ser el hombre, cómo debe actuar el hombre. Entonces Homero está diciendo, y nos está diciendo a nosotros, porque sigue siendo muy actual y muy cristiano también, de que la vida nos presenta dilemas que nos obligan a elegir y que hay una elección sana y que tenemos que intentar decidir sanamente. ¿Por qué? Porque si no nos enfermamos. Si Ulises hubiese pasado por arriba de Telémaco, hubiese sido un hombre, no sé, desintegrado, hubiese sido un hombre quebrado interiormente. Obviamente hubiese perdido el amor de Penélope. Penélope lo hubiese dejado de respetar, de admirar. Hubiese perdido todo lo que él amaba. Ulises se conservó a sí mismo. Perdió, sí, muchos años de vida dichosa en su isla, pero se conservó a sí mismo. Recuerden las palabras del Evangelio, ¿no? Dice, ¿de qué le sirve al hombre, dice Jesús, ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y qué dará a cambio de su alma, ¿no? Esto es lo que hizo Ulises, se conservó a sí mismo. Es muy importante, muy importante, muy importante, ¿no? Y dice, el que pierde, en otro lugar, el que pierde su vida la conservará, y el que conserve su vida la perderá, dice Jesús. Fíjese hasta qué punto esta historia de Ulises es cercana al Evangelio, muy cercana, ¿no? Casi un Antiguo Testamento, ¿no? Como decía Simone Weil. Ella decía, una gran filósofa del siglo XX, que la tradición griega es como otro Antiguo Testamento. Bien, entonces esta respuesta sana, vamos al cuarto punto, las consecuencias. Bueno, las consecuencias inmediatas de la decisión de Ulises es que, bueno, que la delegación, la comitiva, lo agarra, le dice, mira, no estás loco, déjate de hinchar, subite al barco, dentro de tantos días nos encontramos en las costas de Troya, ¿no? Y entonces Ulises parte hacia la guerra y después tiene una cantidad enorme de dificultades para volver a su isla, ¿no? Por otro lado, Penélope se queda sola y entonces aparecen en Ítaca un montón de hombres que pretenden casarse con ella para quedarse con el trono. Telémaco crece sin padre, aunque admirándolo a la distancia, ¿no? Va a buscarlo en un momento. Pero no se pierde la relación. Penélope sigue amando a Ulises y Telémaco lo sigue esperando. De modo que a primera vista la decisión de Ulises trae consecuencias trágicas, pero cuando Ulises regresa, ¿qué encuentra? Encuentra que nada de lo importante se ha roto, que Telémaco, ahora hecho un guerrero, ¿no? Ese bebé que le costó a él años y años de sufrimiento y de exilio, ahora es su mejor amigo, ¿no? Su hijo es el que prepara el regreso del padre para vengarlo contra aquellos que pretenden quedarse con el trono y volver a Ulises al trono de Ítaca, y Penélope lo sigue esperando, ¿no? Y el reencuentro es un reencuentro como de novios. De modo que las consecuencias de esta acción sana visiblemente fueron obviamente muy dolorosas para Ulises, pero en definitiva fueron felices, ¿no? Esto es lo que se llama el semicírculo de Ulises, que después en psicología algunos autores lo han usado, que me parece muy interesante, y me parece que
vuelvo a repetir, es una historia que nos puede servir a todos nosotros, porque todos nosotros, de alguna o de otra manera, en grandes dimensiones o en pequeñas dimensiones, nos encontramos en nuestra vida con dilemas y si somos sanos vamos a responder correctamente y a su vez esa respuesta correcta nos va a confirmar en la salud. Vamos a conservar nuestra salud moral y psicológica. Bien, que tengan un muy buen día.